En esta presentación vamos a hablar del petro como estabilizador de la economía venezolana, una propuesta de Emilio Hernández, Víctor Teotisto y José Ruiz, todos participantes del Observatorio del Blockchain. Los objetivos del criptoactivo Petro anunciado por el presidente Nicolás Maduro son básicamente dos: derrotar el bloqueo financiero a las transferencias en dólares que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela y fortalecer el bolívar, única moneda de curso legal en el país según la Constitución, y además, a través de fortalecer el bolívar, estabilizar la economía venezolana. Otro objetivo implícito, por ser un gobierno socialista, es defender el salario del venezolano. La condición inicial, según el decreto de creación del petro, es que un petro equivale a un barril de petróleo. Con respecto a defender el salario del venezolano, podemos hacer algunas consideraciones. Actualmente el salario mínimo del venezolano, incluyendo cesta tickets, es de 800.000 bolívares. Si quisiéramos que sean equivalentes esos 800.000 bolívares a $200, que está cerca del promedio latinoamericano, es un poco más el promedio latinoamericano, entonces la paridad con el dólar debería ser aproximadamente 800.000 entre 200, es decir, 4.000 bolívares por dólar. Si el barril de petróleo está en $50, redondeando porque está en un poco más, entonces el petro debería ser equivalente aproximadamente a 50 por 4.000. Es decir, el petro debería costar aproximadamente 200.000 bolívares para que el salario mínimo sea $200, cerca del promedio latinoamericano. Vamos a ver algunas cifras relacionadas con el petro, el circulante, y la posibilidad de tener esa paridad de 200.000 bolívares por petro. El respaldo de las reservas, según fue anunciado por el presidente Maduro, es el bloque 1 Ayacucho, que tiene 5.000 millones de barriles de petróleo. Eso es aproximadamente la 60ª parte de las reservas certificadas, pero ya se sabe que de la faja petrolífera del Orinoco, de las reservas venezolanas en particular, son más que 300.000 millones de barriles, son aproximadamente 500.000 millones de barriles, porque el factor de recobro va a ser modificado en el futuro debido a que hay tecnologías para extraer más petróleo del que se estimó inicialmente en 300.000 millones de barriles. Vamos a ver algunas proporciones. El campo 1 Ayacucho, de 5.000 millones de barriles de petróleo, equivalente a 5.000 millones de petros, si las monetizamos a 200.000 bolívares el petro, podemos ver en azul más o menos a cuánto equivalen si las comparamos con otras magnitudes. Vemos en anaranjado y una partecita en amarillo el circulante. El circulante total en Venezuela a la fecha, digamos a diciembre de 2017, 65 billones de bolívares, tiene aproximadamente un 10% de circulante en efectivo, y entonces puede verse en naranja la relación entre el circulante y los barriles de petróleo del campo 1 Ayacucho monetizados a 200.000 bolívares por barril. Tomen en cuenta que esa magnitud que ustedes ven en azul, para que represente todas las reservas de petróleo de Venezuela, tienen que multiplicar por 100 esa magnitud en azul, es decir, 100 veces esos cuadros azules, 100 veces son las reservas totales de petróleo en Venezuela. Podemos ver más abajo, en morado, la emisión inicial
de 100 millones de petros anunciada por el presidente Maduro, monetizados a 200.000 bolívares por petro. Y podemos ver en verde la producción anual monetizada también a 200.000 bolívares por barril. Y podemos ver claramente que esa producción anual es aproximadamente 700 millones de barriles en comparación con la emisión de 100 millones de barriles que está en morado. Si nosotros emitiéramos 200 millones de petros representados en la parte inferior en azul con dos cuadritos, 200 millones de petros para vender en el mercado venezolano a 200.000 bolívares por petro, podríamos saturar el mercado venezolano de petros, y estamos representando en el circulante, en la representación intermedia que es amarilla, naranja y azul, estamos representando que estimamos que a lo sumo un tercio del circulante podría ser invertido en petros, de modo que 200 millones de petros sería más que suficiente para satisfacer la demanda interna de petros, es decir, que todos los venezolanos, todas las empresas, incluso el Estado que desee adquirir petros, podrán tener petros si se emiten 200 millones de petros, que es apenas el doble de lo que se anunció como emisión inicial para ser vendida en dólares. En este caso es una emisión para ser vendida en bolívares, sin intermediación del dólar, y a 200.000 bolívares por petro. Podemos ver algunos números referentes a las proporciones anteriores. El total de reservas, como dijimos antes, es 500.000 millones de barriles, aunque las certificadas sean 300.000 millones. Y si ponemos que un petro son 200.000 millones, nos quedan 100.000 billones de bolívares como valor monetizado de las reservas. El circulante actual de 65 billones de bolívares, y si dividimos el total de reservas monetizadas, los 100.000 billones, entre el circulante, los 65 billones, queda una relación de 1.500, es decir, las reservas respaldan 1.500 veces el bolívar o los bolívares. Eso es más o menos, eso es lo mismo que decir que las reservas monetizadas en bolívares son 150.000% del circulante. Y en este caso, estas cifras cumplen lo que estábamos comentando al principio, que el dólar indirecto sería 200.000 bolívares entre 50, es decir, 4.000 bolívares por dólar. Esa sería la paridad bolívar-dólar indirecta. Y el sueldo mínimo sería 800.000 bolívares entre 4.000 bolívares por dólar, es decir, 200 dólares. Para cumplir esto, nosotros tenemos una propuesta que consiste en emitir petros en bolívares bajo ciertas condiciones que vamos a enumerar. Lo que llamamos el petro soberano, o sea, el petro para ser emitido en bolívares y comprado por los venezolanos, debería cumplir estas condiciones. Primero, paridad fija bolívar-petro. No podemos permitir que fluctúe el petro contra el bolívar, aunque inevitablemente el petro y el bolívar fluctúen frente a otras monedas, porque no controlamos el mercado monetario internacional. Proponemos una paridad fija de 200.000 bolívares por petro decretada por el Estado. Como los bolívares son nuestros y los petros son nuestros, el Estado puede decretar la paridad y hacerla cumplir. Con esta paridad, el salario mínimo actual de 800.000 bolívares equivaldría a alrededor de 200 dólares. La segunda condición para poder hacer cumplir la paridad fija bolívar-petro es oferta suficiente de petros para cubrir toda la demanda de petros en bolívares. Y como comentamos anteriormente en los gráficos, consideramos que una emisión inicial de 200 millones de petros
cubre la demanda, aunque posteriormente habrá que hacer emisiones adicionales, pero mucho menores y periódicas. Una tercera condición es crear un exchange regulado por el Estado para que los venezolanos puedan vender sus petros en divisas, es decir, el mercado secundario para los petros comprados en bolívares sería en divisas. Las condiciones de membresía al Petro Exchange, que así lo llamamos, deben ser estrictas para evitar fondos buitre y otros posibles tenedores indeseables de petros. El Petro Exchange debe basarse en un blockchain, una estructura de datos inviolable, para hacerle seguimiento a los poseedores de petros y también para poder tomar algunas decisiones en materia macroeconómica, como veremos más adelante. Es decir, la consulta al blockchain y a cuántos petros han sido negociados, quiénes tienen los petros en su mayoría, etcétera, es una información muy importante para establecer política económica o macroeconómica o monetaria. Otro punto es una ley de control de capitales, porque uno de los riesgos de que todos los venezolanos puedan cambiar sus petros en dólares es que ocurra fuga de divisas. Pero se puede usar el blockchain, ya que es una estructura de datos inviolable y transparente como prueba fehaciente para controlar e incluso para evitar una guerra económica por la vía de fuga de capitales. Más aún, el blockchain podría ser utilizado como prueba en un tribunal una vez que se realice, se implemente una ley de control de capitales. Eso es sobre todo para capitales grandes, como ocurre en muchos otros países, cuando alguien quiere sacar de un país una cantidad pequeña no tiene problemas, pero si quiere sacar cantidades grandes no puede hacerlo porque tiene que justificarlo ante el Estado. Una quinta condición del petro soberano es que la especificación contractual del petro aclare que no es propiedad sobre las reservas petroleras. En el decreto de creación del petro se habla de un contrato de compra-venta asociado a este petro. Aunque parece más o menos evidente que tener petros como instrumentos financieros no es lo mismo que poseer el petróleo, de igual modo que tener una moneda o bolívares cuando uno va al mercado no es lo mismo que poseer, por ejemplo, los tomates que uno pueda comprar con esos bolívares hasta después de que uno los compra. Es decir, uno puede tener unos bolívares y no puede decirse que uno es propietario de los tomates que uno va a comprar. Uno es propietario de los tomates después de que los compra. De que los compra. Sin embargo, el petro podría ser, para blindar este aspecto legal, podría ser un activo financiero que en el futuro podría ser convertido a una ficha de intercambio para reclamar petróleo, a través de un procedimiento definido por el Estado venezolano en el que se verifique que el petróleo para honrar dicho petro está en la superficie. Es decir, el petro es un instrumento financiero de ahorro, de inversión, y en el momento en que un tenedor de petros que sea cliente de PDVSA quiera utilizarlo para reclamar el petróleo, tendría que solicitar al Estado venezolano que habilite su condición de ficha o token intercambiable por petróleo. En ese caso se garantiza que el Estado venezolano va a realizar esa verificación y esa habilitación del petro una vez que el petróleo esté en la superficie. Una sexta condición para el petro soberano es que se elabore una política de despacho para que PDVSA pueda aceptar petros como parte de la factura petrolera. Es importante materializar la entrega de petróleo por petros para poder mantener la confianza en el petro. Si los petros llegan finalmente a clientes de PDVSA y estos quieren intercambiarlos por petróleo, tendrían que hacer la activación del petro como token de intercambio y luego deben honrarse los petros, pero al ritmo de producción de PDVSA. Es decir,
que tiene que estar establecido en la especificación contractual o en el contrato asociado al petro, que la entrega de petróleo está sujeta a la disponibilidad y a la política de despacho de PDVSA. Y una última condición es que hacen falta una serie de ajustes monetarios tradicionales, por decir así, por parte del Banco Central de Venezuela. Es muy probable que sean necesarios. Por ejemplo, podría ser necesario el ajuste del encaje bancario y las tasas de interés para evitar la expansión excesiva del crédito para comprar petros. La venta de petros en bolívares, aunque se realiza a cualquier persona natural o jurídica, debe funcionar como una especie de operación de mercado abierto que al mismo tiempo retira bolívares. Los bolívares utilizados para comprar los petros se retiran, pero aún así podría ser necesario ajustar el encaje bancario y las tasas de interés, porque a lo mejor el retiro simplemente de bolívares puede no ser suficiente para evitar que los bolívares al disminuir se reduzca la inflación, por decir así. En todo caso, hace falta una observación muy cercana de la evolución de los parámetros macroeconómicos para tomar decisiones, porque esta es una política innovadora y se requiere de una observación y de una capacidad de respuesta muy rápida por parte de todas las instituciones del Estado vinculadas con la política económica para realizar correctivos. Recuerden que se va a producir al revaluarse el bolívar de la tasa de facto paralela a 4.000 bolívares por dólar, se va a producir una revaluación del bolívar y a partir de esa nueva tasa se pueden incluso implementar algunas leyes como la Ley Orgánica de Precios Justos, porque ya se tiene una nueva referencia para el dólar, para el valor del dólar en bolívares, una referencia indirecta a través de la paridad fija bolívar-dólar. Podemos ver en esta tabla las ventajas y desventajas de la venta del petro en bolívares y la venta del petro en dólares, o las consecuencias en un caso y en otro. Si se hace la venta en bolívares sin escasez, es decir, con una oferta suficiente de petros, hablamos de 200 millones de petros en una emisión inicial, pero luego una emisión permanente de petros en bolívares, primero se controla la inflación porque bajan los precios. Bajan los precios porque se revalúa el bolívar frente al dólar. En segundo lugar, se facilita el acceso al petro a los venezolanos, que eso es muy importante. Nosotros tenemos que utilizar el petro como instrumento que tenga impacto social y sobre todo impacto en el salario de los venezolanos. En tercer lugar, vemos que se hace insustancial toda cotización alternativa del dólar, incluso el control de cambios oficial. Por supuesto, el cambio paralelo del dólar, el dólar today. Se hacen insustanciales porque la única paridad que va a terminar imperando es la paridad bolívar-dólar o bolívar con cualquier divisa a través de la paridad fija decretada por el Estado bolívar-petro. Entonces, otra consecuencia es que podemos lograr un salario mínimo a la par del salario mínimo latinoamericano y posteriormente incluso que vaya subiendo. Sin embargo, como comentaba antes, hay riesgo de fuga de capitales, pero hay un registro verificable e inviolable que es el blockchain, sobre el cual se puede elaborar una eficiente ley de control de capitales. En resumen, se respalda al bolívar, que es la moneda en la que pagamos los salarios. Y digamos, la finalidad ulterior de todo gobierno socialista es ayudar al asalariado, al trabajador. Si la venta es en dólares,
¿qué podría ocurrir? Bueno, primero el Estado tiene más control de las importaciones porque esos dólares van directamente al Estado, o tiene control de más importaciones. En el caso de la venta en bolívares, no es que el Estado tenga control de todos los dólares o pierda el control de todos los dólares, porque igual el Estado recibe dólares por otros ingresos. PDVSA va a recibir su factura en dólares y digamos, en divisas y en petros. Y además el Estado es tenedor de la mayor parte de los bolívares, porque tiene las empresas estratégicas, cobra impuestos sobre la renta y cobra IVA. Es decir, el Estado venezolano en todos sus niveles podría ser el más importante comprador de divisas con petros y el más importante comprador de petros. Pero si la venta es directamente en dólares, digamos que los dólares directamente irían a control del Estado, que podrían ser utilizados para compra de bienes importantes para Venezuela, como el trigo, por ejemplo. Vemos en segundo lugar que se facilitaría el acceso del petro a extranjeros y a quienes tengan dólares o criptomonedas. Y eso, desde cierto punto de vista, es más bien una desventaja. Tenemos que facilitar el acceso al petro a los venezolanos, que somos los propietarios del petróleo. En caso de que se venda en dólares, seguirá siendo el dólar today el marcador de precios. No podrá ser el petro el elemento que combata al dólar today. Solamente podrá hacerlo si se vende en bolívares. Por supuesto, una consecuencia sería que el pueblo seguirá dependiendo de ayudas sociales como el CLAP, y aquí enfatizamos la palabra dependiendo, porque el CLAP no tiene por qué desaparecer en caso de que el sueldo mínimo sea de $200. Podría seguir siendo una ayuda, pero entonces la gente recibirá una ayuda y no será dependiente del CLAP. Otro punto de la venta en dólares es que, como la gente no tendrá acceso a divisas, habría que crear ayudas sociales. De hecho, ya existen, más o menos se puede decir que existen, para bienes importados como repuestos. Existen en el sentido de que se han vendido baterías y cauchos a transportistas. Esos son ayudas que da el Estado, porque no tienen acceso a dólares digamos, a un precio razonable para comprar estos repuestos. En resumen, estaríamos respaldando al dólar, a la política de los años 70 de Nixon y Kissinger de utilizar el dólar como única moneda para comprar petróleo. Entonces, digamos que en ese aspecto sería una desventaja, porque tendríamos que respaldar el bolívar, lo que se haría con la venta del petro en bolívares. Las conclusiones, en resumen, es que estamos proponiendo una emisión en bolívares que fortalezca y revalúe el bolívar como moneda de curso legal, el bolívar como moneda del pago de salarios a los trabajadores venezolanos. Emisión en otra divisa debilita y devalúa el bolívar. En segundo lugar, no consideramos que haya que hacer subastas para que el acceso esté limitado y que los enemigos de la patria empujen el precio hacia arriba. Debemos establecer una paridad fija bolívar-dólar, y para eso no se deben emitir petros de forma timorata en bolívares, es decir, que se deben emitir cantidades muy grandes, suficientes para que todos los petros que sean demandados puedan ser honrados. Esa es la única forma de salir a corto plazo de la crisis del dólar paralelo. Y por último, sugerimos que, como se abre esta posibilidad de que al comprar petros, al ser posible por parte de todos los venezolanos comprar petros para luego ser cambiados en un exchange por dólares, se genera el riesgo de fuga de capitales. Entonces sugerimos una ley de control de capitales, con la novedad de que en este caso el histórico de transacciones registrado en el blockchain es prueba fehaciente de todos los petros que ha comprado cada quien, y por lo cual se le puede exigir una
la información de en qué han sido utilizados los dólares provenientes o las divisas provenientes de la venta de Petros. Entonces, esta es la propuesta que tenemos dentro del Observatorio de Blockchain, un grupo de personas para lograr acabar con la influencia perversa del dólar paralelo, del dólar today, y comenzar la estabilización de la economía venezolana.